somos mamás, somos familia y estamos haciendo algo por nuestros hijos. Es todo lo que necesitamos en este programa. Que son metidas, sí, más metidas que mano, absolutamente. O sea, metida que mano ginecólogo. No, pero yo antes de estudiar ya era así. ¿Y tú tienes un hijo nomás? Tengo un solo hijo que está acá, Ya. el Pipe. Ya. ¿Pero tú tuviste un diagnóstico antenatal? No, No, fue en el momento del fue en el parto. momento del parto, sí. ¿Y estabas acompañada? Estaba acompañada en el momento del parto, pero fue súper caótico porque esperaron mucho que me dilatara y el Pipe se me conió. Entonces tuvieron que correr, Claro. y poniéndome anestesia. No esperaron, estaba tan urgido que no esperaron que me hiciera efecto la anestesia y sentí el corte. Me volvieron a dormir, ahí ya me durmieron. Y cuando desperté, el médico lo primero que me hace, me acuerdo, me toca así y dice: todo bien, tu hijo está con síndrome de Down. ¡Oh! Y yo, ¿Cómo? así, frío. ¿Así? Frío. Qué horrible. Sí. Yo le doy un combo. Sí, bueno, frío. Y de ahí, Pacífica. bueno, la vida empezó a cambiar. Pero ahí vamos. ¿Y qué edad tiene el Pipe? 20 años ya. 20 años. Sí. Wow. Listo, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Tan Distinto, Tan Humano. En este capítulo, antes de comenzar, quiero tomarnos un pequeño momento para agradecer algo que nos tiene profundamente emocionados y contentos. En solo algunos capítulos, este espacio ha comenzado a crecer en las redes sociales mucho más de lo que nosotros mismos imaginábamos. Y junto con eso también ha crecido esa sensación de que nuestras historias ya no están solas. Como madres, padres y familias de este colegio Abriendo Caminos, durante mucho tiempo vivimos muchos procesos en silencio, sintiéndonos incluso a veces incomprendidos y a veces, sin exagerar, hasta invisibles. Y hoy, por supuesto, al ver que tantas personas escuchan, se emocionan, comentan y conectan con estas experiencias, por supuesto que nos llena el corazón de felicidad. Así que te invito desde ya a pertenecer a esta comunidad, a escribirnos aquí abajo de dónde nos ves, de qué ciudad, de qué país, si tienes algún familiar que tenga alguna condición especial, alguna mamá, papá que sea cuidador o cuidadora de alguna condición o de cualquier situación, escríbenos. Cuéntanos, porque vamos a estar contigo creciendo día a día, porque detrás de cada capítulo no hay personajes, acá hay vidas reales, hay familias reales, hay hijos que han venido a transformarnos profundamente toda nuestra vida, toda nuestra manera de amar y por supuesto de mirar el mundo. Así que después de esta bienvenida, una pequeña reflexión, porque pasamos gran parte de la vida creyendo que sabemos hacia dónde vamos, hacemos planes, ¿cierto? Imaginamos futuros y construimos certezas como que la vida es todo lo que nosotros planeamos. Hasta que un día ocurre algo que no estaba en nuestro guión, en nuestro plan, en nuestro escrito. Algo que por supuesto nosotros no elegimos, algo que no podemos ni pudimos controlar y que cambia silenciosamente toda la dirección de nuestra vida. Y aunque al principio solemos resistirnos y lloramos y nos quejamos, ¿cierto? Con el tiempo, algunas personas descubren algo inesperado. Y es que hay caminos que no llegan para castigarnos, sino que hay caminos que llegan para despertarnos. Y tal vez por eso este espacio ha llegado a tantas personas, porque no habla solamente de diagnósticos o de diferencias, sino que también de lo que nace en nosotros cuando la vida nos obliga, quizás con un golpe, ¿cierto?, a soltar el control y empezar a mirar desde otro lugar.
Hoy queremos abrir nuevamente esta conversación sin máscara, sin perfección, que salga lo que salga, ¿cierto? Y solo desde lo profundamente humanos. Bienvenidos entonces a este nuevo programa, a Evelyn, que te damos las gracias, Evelyn, por participar. Eres un apoderado de nuestro colegio, ¿cierto? Así que lo que necesitamos es escuchar un poquito tu historia y poder estar conectados y conectadas a tu vida y a la de tu hijo o hija. Vamos principalmente entonces a comenzar esta historia para que nos cuentes un poquito de ti, quizás si quieres contarnos tu profesión, si trabajas, si eres cuidadora, cómo se llama tu hijo o hija y qué edad tiene, y te dejo abierto para que tú puedas contarnos un poquito de lo que quieras. Ya. Bueno, mi nombre es Evelyn Guíñez, nosotros somos 4, es mi esposo, mi hija, mi Mati, que tiene 15 años, mi hija tiene 19 y yo, somos nosotros 4. Llevamos, igual acá en Viña del Mar, llevamos recién 4 meses viviendo. Y porque trasladaron a mi esposo de trabajo y nos vinimos, pero somos de Concepción. Entonces ha sido un cambio gigante. Pero con lo que nos pasó, digamos, como familia con mi Mati, que mi niño tiene TEA, un TEA grado 3, que en el fondo es un TEA severo. Pero sí es verbal, él habla, él conversa, él se puede comunicar, pero ha sido en realidad un trabajo como de joyería, como digo yo, tanto para él como para nosotros. Pero porque él no hablaba y en realidad dentro de todos los médicos que nos vieron, neurólogos y todo, a mí me dijeron, mira, tu hijo es discapacitado, así con esas palabras, una de las neurólogas que nos vio. Dijo, avísale, de hecho una que fue horrible, me dijo, avísale al gobierno que tienes un hijo discapacitado, que él no va a hablar, que él no te va a mirar. Y eso, o sea, fue súper lapidario cuando nos dijeron eso. La palabra autismo para nosotros también nos resonó así como, ¿pero qué es esto? Porque la verdad es que nosotros no, siendo yo, bueno, yo soy matrona, soy del área de la salud, y la verdad es que a mí, de todas maneras, la palabra autismo era como algo que no sabía de dónde agarrarme, no sabía prácticamente qué es lo que era, o sea, con todo lo que implica el autismo. Fue súper difícil el diagnóstico. Por lo mismo que yo te digo, porque yo en alguna ocasión había sabido por mi área, digamos, en una visita domiciliaria, yo recuerdo haber ido a una casa a ver a una mamá que no podía salir porque su hijo tenía autismo. Y era tan severo que yo me acuerdo que esa casa no tenía ventanas abajo, tenía ventanas como arriba, porque el niño podía golpearse. Entonces la mamá tampoco podía salir al consultorio, al CEFAM, a controlarse, entonces había que hacerle visitas domiciliarias. Yo mientras estudiaba, esa fue la única cercanía que tuve con alguien que tuviera autismo. Y yo no vi al niño, pero sí sabía, como me pareció todo muy, muy raro, muy extraño. Y me pareció que era una vida como de una mamá que estaba como encarcelada para poder cuidar a su hijo. Y cuando a mí me dijeron autismo, yo sentí lo mismo. Perdón, ¿a qué edad te enteraste? ¿A qué edad de Mati? Y mi Mati me enteré cuando él tenía 2 años, 6 meses más o menos, porque mi Matito no hablaba. Entonces todo el mundo me decía, o sea, todo el mundo en ese tiempo que sí estuvo ahí, en ese momento me decía, lo que pasa es que es muy regalón, lo que pasa es que es un niño, es varón, los niños hablan después. Me dijeron que muchas cosas, entonces finalmente yo quise meterlo en un colegio de lenguaje y en el colegio de lenguaje se empezaron a mirar las tías que estaban ahí y me empezaron a decir, no, sabe que el niño tiene otra cosa, tiene que llevarlo a un neurólogo. Y ahí finalmente lo llevé a un neurólogo. La neuróloga hace 15, bueno, en este caso el Mati ya tenía 2 años y tanto, hace 12 años, 13 años atrás,
me dijo, la primera que lo vio, me dijo, mira, puede que tenga algún rasgo de algo, pero... Y nunca me dio un diagnóstico. Y me dijo, en todo caso, si fuera autismo, porque ahí yo escuché primera vez, me dice, si fuera autismo, es leve y no puedo darte un diagnóstico hasta los 6 años. Eso fue lo que me dijo la primera. Yo buscando que alguien me ayudara porque veía que mi niño como que cada vez se alejaba más y ya no me miraba, porque al principio sí, él tenía contacto conmigo, pero siempre balbuceaba en vez de hablar. Entonces después fuimos a otra neuróloga, que fue la que yo te cuento que me dijo eso, que me dijo, avísale al gobierno que tienes un hijo con discapacidad, porque él no va a hablar nunca y nada. O sea, él me dio el diagnóstico y me dio el pronóstico según ella. Pero la verdad es que con el tiempo yo me he dado cuenta que ese pronóstico fue absolutamente errado, porque esa neuróloga puede ser muy profesional, puede ser muy médico y tener, no sé, doctorado y cosas así, pero lo que no sabe es de la fuerza de los padres. No tiene idea el amor. Qué lindo. No tiene idea de lo que hace una mamá por su hijo. Que verdad que yo, cuando mi niño tenía 5 años y me di cuenta que mi hijo yo lo llevaba a terapia después que llegaba del trabajo, porque yo en ese tiempo ya como matrona, yo además que tenía harta experiencia, después me dediqué a la docencia clínica. Llegaba a las 6 de la tarde a la casa y mi niño a esa hora ya no me miraba. Yo lo vestía, lo ayudaba y todo, ¿cierto? Lo llevaba a las terapias, pero a esa hora mi hijo ya no tomaba en cuenta las terapias. Y ahí me di cuenta que mi hijo necesitaba de mí 24/7. Y dejé mi trabajo. Algunas colegas me dijeron que estaba mal, que eso estaba mal, que yo no podía dejar mi vida, mi parte profesional por mi hijo. Algunas también me dijeron, oye, sí, está súper bien, eres súper valiente. Pero yo dejé al lado todas las cosas que me dijeron, porque lo que yo necesitaba era escuchar a mi hijo decirme mamá. Y mi hijo no hablaba y no me miraba. Y ahora mi hijo me mira, me habla. Él incluso ahora le gusta tanto que él solito bajó la aplicación de Duolingo y él habla algunas cosas en inglés, le encanta el inglés. Entonces todo lo que me dijeron no era cierto, porque esa doctora no tenía idea. Esa doctora no tenía idea y muchas personas que miraban y que decían, no, es que no va a salir adelante, es tan severo. Pero mi hijo, si uno lo ve ahora, es un niño hermoso, siempre ha sido hermoso. Está gigante, ha crecido mucho, tiene 15 años, está en plena adolescencia, que eso igual es un punto ahora. Pero es cariñoso, es amoroso. Y él sabe que cuenta con su mamá, con su papá y con su hermana. Con el amor también de sus tatas, que son mis papás. Y nosotros somos nosotros 4 más mis papás que están en Concepción. Pero tampoco tenemos mucha más red de apoyo. Entonces, Evelyn, disculpa. Así. Con todo lo que nos estás contando, en realidad es imposible no emocionarse. Como mamá, llega al corazón lo que tú nos estás contando. Entonces, cuando te dieron el diagnóstico, que fue tan lapidario, me imagino que por tu corazón y tu cabeza pasó un primer pensamiento, una primera emoción de mirar el futuro. ¿Cómo viste en ese momento el futuro de tu hijo? Al primer momento que esta neuróloga te dice eso. Yo recuerdo que cuando me dijo eso, yo lo único que sentí fue primero pena, pero también me dio rabia porque yo de verdad sentí que ella le estaba poniendo un techo a mi hijo y que claro, de verdad sentí como mucha rabia, decepción, pero también enfrentarse a lo desconocido, a decir que te dicen algo y que tú no tienes idea de lo que implica. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de mi Mati, además de era no verbal, ¿cierto? Era no hablante,
además era el tema sensorial. Yo, por ejemplo, yo tenía que cortarle yo el pelito a mi niño cuando estaba dormido porque en algunas ocasiones intenté llevarlo a alguna peluquería, pero habían cosas que él no toleraba y yo después empecé a aprender como buena mamá que todas hacemos, que yo creo que vamos aprendiendo. El tema sensorial en mi hijo es súper importante. Por ejemplo, él es selectivo alimenticio, él come algunas cosas, no come todo, no prueba todo. Hay gente que me dice, oye, pero es que le estás dando, no sé, no le das legumbres, no le das, pero hay cosas que de verdad mi hijo no las tolera. Sensorialmente no las Y no las tolera porque no las tolera de textura, no las tolera de color, y todo el tema sensorial. Incluso que hay que... me imagino que hasta de visual tampoco le tolera. Hay cosas que las mira y dice, uy, y pone las manos, o sea, no me lo acerquen, ni siquiera acercárselo. Entonces, en todo esto, uno se va dando cuenta que hay tantas cosas que desconoce. Sí. Porque no es solamente que hay mucha gente que describe el autismo como está en sí mismo y no mira, no, pero es mucho más que eso. Hay muchas más cosas. Cuando a mí la gente en la calle, cuando mi Mati se descompensaba, porque descompensación no es pataleta, porque hay mucha gente que dice, ay, es que la mamá, es que, mira, le aguantó la pataleta. No es una pataleta, muchas veces son crisis sensoriales, porque a lo mejor estaba en un lugar donde escuchó mucho ruido, donde él, por ejemplo, mi Mati también tiene hiperacusia, él muchas veces hay sonidos que le molestan y eso obviamente lo satura. Yo aprendí eso porque él me ha enseñado, porque mi Mati ha sido un maestro para mí, mi hijo. Él me ha enseñado mucho, no solamente de inclusión o de eso, de que tenemos una sociedad que no es inclusiva, de frentón. Sí. O sea, cuando el otro día escuchaba a otra mamá que decía, Marcela, que decía si su hija tiene una descompensación y está la gente mirando sin ayudar en nada, solamente casi que grabando, porque la gente además para la gente es un espectáculo. Y resulta que lo único que uno quiere es que su hijo no se golpee. Claro. Porque mi hijo cuando era pequeño se golpeaba en lo más duro que encontraba. Y eso era terrible porque yo no quería que se golpeara. Entonces, lo único que uno quiere es que por lo menos si no la van a ayudar, ábranle paso y no estén mirando, no es un espectáculo. Ayúdenme por último a poner algo para que mi hijo no se golpee. Yo, por ejemplo, en el auto siempre ando trayendo cosas que pueden ayudar en caso de... O sea, ando trayendo frazadas, o ando trayendo alguna almohada, o ando trayendo algo que le pueda ayudar. En mi cartera hay muchas cosas que no ando trayendo, ni siquiera en mi cartera, que es una mochila, ni siquiera ando trayendo un labial para mí. A pesar de que me pongo labial antes de salir, pero yo ando trayendo tapones, toallitas húmedas, ando trayendo pañuelos desechables, cualquier cosa que a él le pueda servir para compensarse en algún momento. Porque él no usa canceladores de sonido, pero si vamos al cine, por ejemplo, él quiere usar tapones para que el sonido no sea de frentón tan fuerte. Y eso me lo ha enseñado mi hijo. Así como mi hija, que mi hija tiene 19 años y también tiene diagnóstico de TEA. Pero mi niña es alto funcionamiento, entre comillas, pero ella en la adolescencia, ahí fue diagnosticada. Las mujeres somos más camaleónicas, digo yo. Entonces mi hija también ha tenido mucho, o sea, mi hija en la pandemia fue diagnosticada, tuve que cambiarle hasta la ropa de cama, porque ella hizo una desregulación sensorial horrible, ella no toleraba nada y ahí la diagnosticaron de TEA. Pero como ella era hablante desde pequeñita, ella hablaba y siempre, y yo notaba que algo raro tenía, pero algo diferente, pero... Nunca me la diagnosticaron, nada. Después llegó su hermano y después ella en la adolescencia hizo también crisis. Hasta el día de hoy está medicada porque tiene un trastorno depresivo ansioso, es muy ansiosa y de la parte de... A veces se desregula sensorialmente y también tengo que estar pendiente de dónde saco hielo, por ejemplo, para que ponerle hielo acá en estas zonas porque se desregula y se desespera. Y tiene 19 años y va a la universidad. Y ellos dos me han enseñado mucho, de verdad. Porque uno, cuando no le toca a uno, no se pone los zapatos del otro, nunca. A menos que te toque ponerte esos zapatos. Cuando te toca a ti, la cosa cambia. Pero yo doy gracias a Dios porque Dios me dio mis hijos. Porque
de verdad que ellos me han enseñado tanto. Evelyn, no puedo no preguntarte esto. ¿De dónde sacas fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? Porque por lo que tú nos estás contando, amigo, Evelyn tiene toda la razón y vuelvo a repetir lo mismo que repetí el otro día. No es con ánimo de criticar a la sociedad. Como seres humanos estamos como calcados de una manera, cortados con tijera. Sí. No estamos preparados para ver la diferencia y para ver la humanidad en esa diferencia. Y con todo lo que tú nos cuentas, esa fortaleza de madre, que también lo dijiste al principio, la doctora que lo diagnosticó te hizo un panorama, pero no contaba con la fortaleza de nosotros las madres. Y esa fortaleza es la que saca adelante a nuestros hijos. Sí. Ahora, ¿tú de dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde viene? ¿Tú te has preguntado? Yo creo que, o sea, estoy segura que Dios me da esa fuerza, porque muchas veces he tenido que ser la contención. No solo de ellos, también muchas veces de mi esposo, que mi esposo, gracias a Dios, está siempre con nosotros, pero también él le toca trabajar. Claro. Pero hay muchas cosas que él también no entendía, porque hay cosas que cuesta entender. Pero yo sé que viene de Dios y que Él es el que me fortalece, porque muchas veces se lo pedí cuando no entendía algo, cuando yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque yo sé que ahí entendí que yo tampoco era eterna y que mis hijos necesitaban de mí y que tengo que prepararlos para cuando yo no esté. ¿Cuál es tu mayor miedo? Ese. Porque la verdad es que cuando uno se enfrenta a saber que en algún momento uno no va a estar, ¿quién los va a ayudar? Entonces mi meta es que ellos puedan, primero yo incentivo mucho a que ellos siempre sean hermanables, que mi hija siempre y mi niño, los dos se aman mucho como hermanos, porque hay mamás que no hacen eso muchas veces. Claro. Pero tampoco es responsabilidad de mi hija cuidar de su hermano cuando yo no esté. Pero sí que mi hijo tenga cada vez más herramientas para que se pueda desenvolver lo más independiente posible. En el sentido de que saber ir de a poco, porque cada día es un poquito más, pero es de a poco. Tampoco es algo que uno como mamá diga, no, esto no sé, lo vamos a hacer rápido. No, yo he aprendido que es paso a pasito, que es de a poquito, y que incluso uno a veces, como una de las cosas que estudié, que leí en alguna parte, que muchas veces avanzan en espiral y que dentro de esa espiral a veces están arriba y otras veces están abajo, a veces uno siente que están retrocediendo, pero muchas veces en eso de todas maneras esa espiral va subiendo. A pesar de que a veces toque en el fondo de la espiral, después va subiendo. Eso también que me lo han enseñado mis hijos, los dos, yo lo único que espero es que él de a poquito vaya siendo cada vez más independiente, y yo lo veo así. Hay cosas que mi hijo me dice, mamá, mira, yo lo veo a veces va a la cocina y él solo se prepara un pan, por ejemplo, para mí es como wow, es como de verdad, él lo puede hacer solo y yo muchas veces, claro, a veces al principio yo quería protegerlo, cuidarlo y que no hiciera nada, que nada lo fuera a tocar, que nada le fuera a hacer daño, pero me di cuenta también como desafío para mí que yo también tengo que darle más herramientas y más armas para que él pueda desenvolverse, porque en algún momento yo no voy a estar. Y esos avances que parecen tan pequeños, tan nimios para el general de la población y de las mamás, que pasan muchas veces desapercibidos, para nosotros son tan grandes. Lo celebramos con una sonrisa, con una carcajada, con un abrazo. Lo celebramos y esa celebración a veces nos dura toda la semana. Sí. Porque sentimos que es realmente un avance. Sí.
Y dentro de todo esto, ¿puedes visualizar? Yo sé que son muchas cosas las que has ido aprendiendo. Algo que tú jamás pensaste que ibas a aprender y que ahora te das cuenta, gracias a ellos, al Mati, que lo aprendiste y que antes nunca te lo imaginaste. La verdad es que, así como el otro día escuchaba a Marcela, que me emocioné mucho, yo no sabía que era tan fuerte. Yo, como mujer, basaba también en que había estudiado, que había tenido mi profesión, que yo lo hacía lo mejor posible. Además que dentro de eso, de mi profesión, por ejemplo, yo me encantaba partos y yo siempre Claro. me ha encantado. Hay muchas matronas que no les gusta partos por la responsabilidad que tienen. Pero yo ayudar a traer niños al mundo, yo quería que fuera lo más hermoso posible, la mejor experiencia para las mamás, porque con esto de que hay muchas mamás que tenían malas experiencias, Claro. entonces yo decía, ahí está mi fortaleza. Pero cuando yo fui yo mamá, yo no pensaba que era tan fuerte y que podía ayudar tanto o hacer tanto por otro. Y ese otro son mis hijos. Y mis hijos son de mí, o sea, venían de mí junto con mi esposo, ¿cierto? Pero también son personas independientes. Entonces, de eso que me han enseñado, de que yo también puedo tener fuerza y salir adelante con ellos. A veces uno sufre, muchas veces sufre por ellos y por uno también. Pero se seca las lágrimas y sigue adelante. Y tiene que hacerlo. Esa es la fuerza. Y tiene que hacerlo porque nuestros hijos dependen de nosotros. Y darle esas herramientas después para que puedan empezar a volar solitos en algún momento. Yo, de verdad que a mí, mucha gente me decía, no, pero es que pucha, así como pobrecita. No, pobrecita no. Claro. Pobrecita no, porque vamos a salir adelante. Sí. Y yo creo en eso. Sí. Y lo he visto así. Sí. Y si mi hija está en la universidad, y si mi hijo está en este colegio y se está desenvolviendo bien, el cambio, o sea, para un niño autista lo cambias de ciudad y es como horrible. Pero mi Mati con anticipación, explicándole, dándole todas las cosas, él va entendiendo, va comprendiendo. Entonces, yo digo de verdad que lo único que lamento es que en algún momento que nos hemos quedado más solos nosotros, que yo digo red de apoyo no es mucho. En realidad hay mucha gente que no sé si será porque, gente que no sé, familias, cosas así que en algún momento dirán, no, es que yo no conozco nada y si se descompensa, pero si se descompensa estoy yo. Pero así sí. Uno la dejan de invitar a las casas, no sé si le tienen miedo o de frente no les interesa. Pero sé que lo que sí quiero decir es que el mundo de los padres con hijos que tienen discapacidad o una condición distinta es muy solitario. Y uno se da cuenta que muchas veces uno está para el resto, pero ese resto no está para uno. Y uno dice, ya, pero si es por mí, da lo mismo. Porque uno puede no caerle bien a alguien, pero cuando es como de repente tu familia la que después te hace un lado. Por tu hijo te duele el triple. Sí. Duele el triple porque te das cuenta que claro, mientras está todo bien, somos todos. Pero cuando no, es mejor hacerte a un lado. Sí. No sé, yo insisto, ¿será por miedo? ¿Será porque no les interesa? ¿O porque el amor no alcanza solamente? Sí, tienes tanta razón en tus palabras y tanta sabiduría, Evelyn. Sí, yo siempre he tendido a pensar, y dentro de lo personal, y voy a ser autorreferente, creo que a mí me hace mejor pensar que es ignorancia, en el bien entendido de la palabra, porque es tan desconocido este mundo.
Y lo digo también desde lo mío, cuando yo no tenía a mi hijo con síndrome de Down, también lo explicó Marcela y lo dijo muy bien, no existían. Yo no veía niños con síndrome de Down ni personas con síndrome de Down, no estaban en mi foco de mirada, pero cuando lo tuve es como aparecieron y no estaban escondidos, es que el ser humano solo ve cierta realidad. Entonces tiendo a pensar, porque a mí me hace mejor, que es una ignorancia y miedo. Miedo, tal como dices tú, de que si se desregula, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, como dices tú, voy a estar Pero yo como mamá. O sea, si a mí me invitan a tomar once con mis niños en alguna parte, No estoy se yo. preocupen. Sí, Sí. y eso es bueno que ustedes también lo sepan. Ahora que están mirando este programa, la soledad hoy en día está dentro de un momento muy especial, no solamente en nosotros como familia, sino que en general en el mundo, después de la pandemia, después de todo esto que está pasando, la soledad es un tema. Sí, Y está habiendo mucho problema también en salud mental sí, por la soledad. sí, exacto. Entonces, más para nosotros, porque tú explicas, te sientes sola, porque la red de apoyo se va, se fuma, de repente empiezan a irse, empiezan a aislarse y nos empezamos a quedar solas. Y a veces también, en mi caso, como decía el otro día, también por prejuicio, pienso que algo va a pasar, prefiero no ir. Entonces yo creo que aquí es un trabajo en conjunto. Pero por eso este programa es tan importante y ojalá y doy gracias a que está teniendo muchas visualizaciones porque no solamente están nuestros hijos, están los hijos futuros, están todas aquellas personas que vienen después de nosotros. Y la idea de esto es justamente sembrar, dejar un pequeño rastro, un pequeño camino para los que siguen, Sí. ¿cierto? Tengan ya un pasito avanzado en esto de lo que es inclusión, porque estamos muy en pañales. Sí. Muy en pañales. Entonces, dejando un poquito de lado el diagnóstico, cuéntanos un poquito cómo es, Mati, el personaje, el persona. Por ejemplo, ¿has descubierto algún talento? O primero que todo, te voy a preguntar, ¿él sabe que tiene autismo y cómo lo ha tomado? Sí, la verdad es que este último tiempo, sobre todo, él ha escuchado mucho la palabra TEA, porque obviamente cuando uno va a algún lugar, no sé, por ejemplo, ahora que lo llevé acá, como hemos tenido que renovar algunos certificados y cosas así, entonces él escucha que yo digo, no, es que mi niño tiene TEA. Claro. Entonces él me ha preguntado este último tiempo, sobre todo como está más grande, él también como que hace más preguntas. Está tomando más conciencia. Sí, y yo le dije que era una condición, que no es una enfermedad, que es una forma diferente de procesar algunas cosas. Y le voy dando ejemplos de él mismo, de cómo él procesa algunas cosas, algunos sonidos, algunas cosas. Y ahí él me dice, ¿pero por qué? Porque él tiene eso de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces ahí yo le vuelvo a contar, le vuelvo a decir. Y la verdad es que mi niño, si tú me preguntas cómo es ahora, cómo está ahora, él es un niño amoroso. De hecho, nosotros antes de venirnos para acá estábamos recién asistiendo a una iglesia y era el niño de los abrazos. Te iba a preguntar, ¿cómo demuestra el cariño? Porque él es muy cariñoso. Él es de los que abraza, o sea, a diferencia de todo lo que dicen de autismo, que no son empáticos, mi hijo es full empático. Él si me ve con una cara rara, me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás preocupada? ¿De qué estás preocupada? ¿O por qué estás triste? O, mamá, mira, ¿te gustó eso? ¿Por qué estás alegre? Él se fija en mí, y no solo en mí, en su papá, en su hermana, que somos los más que estamos con él, que es cercano. Pero él se preocupa por el resto. Él es empático, es cariñoso. Y dentro de las cosas que yo he descubierto de mi niño es que a él le encanta el diseño gráfico. Gracias a Dios hemos podido, porque a él los sábados tiene cursos online y ahí le están haciendo un curso internacional y toda la cosa, pero le están enseñando todo lo que es programación, pero principalmente el diseño. A él le gusta mucho dibujar, pero en el computador. Entonces, eso yo no sé de dónde lo saco, porque en realidad, o sea, mi esposo es informático,
pero me dice, él mismo me dice, no sé cómo lo hizo porque yo no sé hacer eso, no lo sé hacer. Y él como que trajera esa información desde antes porque le resulta súper fácil aprenderlo. Acá una de las cosas buenas del cambio de cambio de ciudad, ¿Ya? es que mi niño está yendo a robótica porque justo encontramos un taller de robótica y eso le encanta. Y el profesor está fascinado con él porque yo lo veo que mi niño programan primero en un tablet todo lo que quieren que haga, después arman unos legos como con un autito, con un personaje arriba. Y después programan todo lo que programaron en el tablet, lo pasan con el motorcito, lo pasan a lo que él armó con sus propias manos con los legos y lo hace que vaya, que gire, y eso para mí es como wow. ¡Wow! O sea, eso de verdad que es como un don real que él tiene, porque de verdad que esa es una habilidad de él. Entonces, Sin duda. yo digo a todo lo que, por eso yo digo, no tenía ni idea, o sea, de verdad, porque mi niño sí tiene hartas aptitudes. Lo único que yo encuentro que como en esta sociedad también nos encontramos con que, no, es que si no hace hasta cuarto medio, ni siquiera, miren, hay un dato súper importante, que, por ejemplo, mi hijo en algún momento podría llegar a aprender a manejar, porque a él le gusta el tema del manejo. Del manejo. Pero no podría sacar documentos, porque para sacar documentos en Chile hay que tener cuarto medio. Y si uno no tiene cuarto medio rendido, no puede sacar documentos. No puede sacar documentos. O sea, les vamos pegando en las piernas a los niños. Le vamos cortando alas. Sí. Y ahí uno se va dando cuenta, y si uno, yo creo que esto no lo sabe nadie, pero en realidad cuando uno ahí se da cuenta que sí tienen aptitudes para otras cosas, pero, no, es que no tiene cuarto medio, entonces ¿cómo va a estudiar diseño? Pero yo les prometo que mi hijo va a estudiar diseño. Qué lindo. Porque mi hijo, vamos a hacer hasta lo imposible para que él saque a lo mejor una carrera o algo, pero que tiene que ver con eso. Yo lo veo. Él goza con robótica. A él le encanta. Ayer, de hecho, estaba haciendo algo en 3D, en diseño, y yo de verdad lo miro y me quedo maravillada porque yo digo, de verdad eso es algo maravilloso que él tiene. Entonces, ese es mi hijo. Ese es tu hijo. ¿Qué le gusta comer al Mati? Pizza. Pizza. ¿Es bueno para comer? Sí. Sí, pizza, papa frita, nugget de pollo y salchicha gratis, que él dice que son salchicha gratis, que es un pan con una vienesa. A veces logro hacer una sopita de verduras, pero la tengo que ultrapasar porque si le sale un hilito de zanahoria, eso me hace... porque sensorialmente no lo tolera. Pero logra, o sea, si yo lo muelo, lo proceso y después lo paso por un colador, ¿Sí? logra comer. Entonces, claro, uno dice, claro, es raro porque le gustan todas las cosas ricas que sí tienen textura, pero son algunas cosas, o sea, por ejemplo, ninguna fruta, ninguna verdura, ni tomate, ni nada. ¿Esa? No. No, nada de eso. Pero sí, si yo se lo ultraproceso, lo puede comer, pero puede ser una vez cada 2 semanas, no puede ser toda la semana ni día por medio. Claro. Porque si no sería saturarlo. Y no lo volvería a comer. Como me pasó cuando era más pequeño, que sí comía, no sé, tortilla de acelga, que tenía textura, pero hasta que después empezó a regurgitar y me di cuenta que tampoco lo toleraba. Entonces, y hacer las cosas como así como lo hacían cuando uno era pequeño, que le apretaban la nariz, le ponían lo que uno no quería comer y se lo comía igual. Eso no se puede hacer. O sea, se puede, pero no se debe. Claro, se puede. Porque lo único que voy a conseguir es traumarlo peor con la comida. Sí. Y bueno, los otros suplementos hay que suplementarlos con vitaminas o algo, pero en realidad él es selectivo alimenticio. ¿Le gusta hacer deporte? No. Porque como a él le gusta mucho la informática, de que tiene que ver con, le gusta más estar sentado frente al computador o al tablet, así como programando, haciendo esos dibujos y diseños que a él le gusta. ¿Y le gusta ver películas, ponte tú? Eso sí, se repite 1000 veces las películas, como muchos niños con trastorno de espectro autista, que en realidad trastorno es como hay que cambiarlo a SEA, como dicen, condición de espectro autista, que es mucho más correcto, ¿cierto? Claro. Porque es una condición, no un trastorno.
pero sí que le gusta repetir y repetir películas porque eso les da seguridad. Eso los ayuda a ellos a anticipar lo que viene y se ríen de antes de la situación chistosa, por ejemplo. Entonces a mi hijo le encanta ver películas que a él le gustan y repetirlas y volverlas a ver, pero es porque eso a ellos les da mucha tranquilidad. Sí. Así como uno cuando los va a llevar a algún lugar, yo lo anticipo. Sí. Todas esas cosas se aprenden Se también. aprenden. Como mamá. Y ahora que están en Viña, ¿ha ido a la playa? ¿Le gusta la playa, el mar, la arena? Sí. ¿Le molesta No, o le gusta? No le molesta porque como le gusta, pero no que se meta al mar, pero Ya. le gusta así estar ahí, tomar solcito un poco y eso principalmente como tomar aire libre igual le gusta. Le gusta. Sí, pero yo noto que le gustan más los parques. Sí, los parques. Por ejemplo, si de acá del colegio lo llevan acá al parquecito, aquí a la ¿Sí? vuelta, le encanta. Dice, Ya. fui al parque. Disfruta. Y eso le gusta. Qué Sí, rico. le gustan igual los árboles, esas cosas, más que la playa. Más que la playa. Evelyn, y te voy a hacer una pregunta que se las hago a todas las mamás porque es tan importante para todo mamá, papá o cuidador o cuidadora. Ujú. Y es acerca del autocuidado. ¿Cómo logras entre todo esto que tú nos estás contando el autocuidado? ¿Lo has logrado o todavía está No, ahí? la verdad es que cuesta mucho porque uno, entre todas las exigencias que tiene, el ser mamá con hijos con condición y todo, la verdad es que uno va quedando muy atrás. Pero igual mi esposo siempre me dice o sea, él trata de regalonearnos a todos y a mí también me regalonean mucho. Yo tengo, gracias a Dios, un muy buen esposo que me ayuda, o sea, que él siempre está preocupado por nosotros. Y él siempre está preocupado de que chuta, pero es que te duele esto, ya anda al médico. Porque de verdad que hay cosas que uno va dejando pasar y las va dejando para después, porque tiene tantas otras cosas que hacer. Y el trabajo de mamá, de cuidadora, es 24/7. O sea, mi niño tiene trastorno de sueño hasta el día de hoy, pero la que terminó con trastorno de sueño soy yo, porque soy yo la que da tanda hasta las 2, 3 de la mañana a veces. Entonces ahora también tengo que cuidarme de eso, porque eso obviamente me ha traído otras complicaciones. Entonces a él también tiene que dormirse más temprano, darle su medicamento para que él pueda dormir, que está indicado por la neuróloga y todo eso, pero esas cosas, claro, uno también va haciendo como algo simbiótico con los hijos, porque uno se va como mimetizando con ellos y va haciendo lo mismo. Entonces, si él tenía trastorno de sueño, uno obviamente no me iba a dormir yo a las 10 de la noche, 11 de la noche, nunca lo he hecho. Y él iba a dormirse a las 2 de la mañana, no. O sea, obvio que uno también va haciendo lo mismo, entonces cuidándolos y todo. Pero sí lo intentamos como familia de cuidarnos todos. Pero hay cosas que sí van todavía en camino, que todavía no están obviamente tan solucionadas desde el punto de vista de salud quizás, o del autocuidado a veces mental, porque uno a veces necesita como un desahogo. Justo. Y si no tiene muchas redes de apoyo, ¿con quién me desahogo? Cierto. Tiene que pagar una psicóloga o algo pero si esa psicóloga significa un gasto, obviamente uno prefiere que la atiendan al hijo con terapeuta, con fonoaudiólogo, con todo, neurólogo, con todo, entonces todas las terapias que ellos necesitan. Mejor yo no voy al psicólogo. Claro, sí es cierto. Entonces, Evelyn, y si observas tú a la Evelyn antes de tener hijos, a la Evelyn actual, ¿te ha cambiado el concepto de amor, de la palabra amor? Yo creo que sí, porque antes de ser mamá uno no sabe de la incondicionalidad, tanto así. Porque uno, por ejemplo, antes uno ama a sus padres, ¿cierto? Pero saber que el amor tan grande, o sea, yo siempre quise ser mamá. Entonces, pero saber que primero son tan pequeñitos, tan chiquititos y que dependen de uno, de que uno los cuide, que uno los amamante, ¿cierto? Los alimente, los mantenga limpios, seguros.
y después cuando pasa todo esto, como del diagnóstico y todo eso, y te das cuenta que puedes amar mucho más de lo que alguna vez imaginaste, que tu vida tiene valor, más valor, cuando eres capaz de entregar todo y más. Porque antes a lo mejor tú podías, no sé, querer y decir amar, pero cuando tú te levantas sabiendo que hay alguien que está ahí esperándote, tú te das cuenta de lo importante que eres para alguien. Y eso hace que se despierte en ti ese amor mucho más todavía. Porque uno dice, realmente me aman porque me necesitan y también uno los ama. Cambia el concepto absolutamente. Cuando uno es mamá, yo creo que de todas las mamás, a lo mejor no con niños distintos, pero sí pero el saber que ese hijo de verdad necesita así 100% de ti. Y tu 100%, no tu 90%, 80%, o cuando tú vas y vuelves y lo dejaste al cuidado de otra persona. No, tú sabes que depende de ti. Sí. Tú te das cuenta el valor que tienes. Justamente. Y eso da fuerza también. Qué lindo mensaje. Evelyn, y mirando a los amigos que están viéndonos, que cada vez son más y crece esta comunidad, ¿hay alguna frase que quisieras explicarles, enseñarles, aconsejarles a aquellos padres que están recién comenzando este camino, que han sabido recién un diagnóstico, cualquiera que sea, o alguna mamá, papá que son cuidadores, que están 24/7? ¿Quisieras darle algún mensaje a ellos? Sí, bueno, me gustaría decirles que a pesar de que muchas veces la palabra amor es como que para todo le ponen que es amor, que yo hice esto con amor, pero el verdadero amor es dar incondicionalmente. Y uno da incondicionalmente, en mi caso, a los hijos. Y sobre todo quiero decirles sí también que sigan adelante, que a pesar de todo lo que les pueden decir, de repente les pueden decir cosas muy malas, cosas muy feas de sus hijos, que no van a hacer esto, que no van a hacer esto otro. Pero ese techo que le pone esa gente, así sea profesional, eso no es cierto. Cuando hay una mamá y un papá que lucha, cuando hay una mamá y un papá que ama y que es capaz de dejar muchas cosas por sus hijos, esa otra persona se tiene que tragar sus palabras. Porque no contaban con la astucia, como dice, no cuentan con que sí se puede. Y sí se puede porque ese hijo también ve ese amor y lucha también. Porque aquí no se trata de hablar de lo mucho que uno hace, sino que de lo valiente también que es ese hijo y esa hija, de salir adelante porque sabe que cuenta con el amor de sus padres. Porque sabe que cuenta con el apoyo de sus padres, que si se sienten mal porque hay un sonido muy fuerte, esa mamá lo va a tomar y lo va a llevar a otro lugar, que a lo mejor, como decía Marcela el otro día, hay un restaurante y fueron a un restaurante y tenían todo servido y se tuvieron que ir. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas veces. Muchas veces nosotros de algún lugar hemos tenido que irnos porque hay un ruido estratosférico y que no puede estar, y yo tomo a mi hijo y mi hijo sabe que yo no lo voy a someter porque yo quería estar en ese lugar, no lo voy a someter a ese estrés y necesariamente voy a decir, no, es que yo quiero estar aquí, entonces yo me voy a quedar y tú te tienes que quedar. No, mi hijo sabe que yo lo voy a proteger, que lo vamos a cuidar. Entonces, ustedes crean también en sus hijos, crean en lo que ellos pueden llegar a lograr. Yo creo en que mi hijo va a hacer
porque ya lo veo que está haciendo eso de diseño. Si ustedes ven que tienen un hijo que algo les gusta, si les gusta un instrumento de música, si les gusta el computador o si les gusta, no sé, alguna cosa, ayúdenlo, traten de ayudarlo, de incentivarlo para que ellos puedan desarrollarse en esa área. Claro. No importa lo que diga, no sé, la sociedad, que no, es que ese niño tiene que estar poco más, enciérralo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Si mi hijo está aquí en esta tierra, es porque sabía que iba a estar con su mamá, con su papá, con su hermana, y que íbamos a estar juntos y que íbamos a salir adelante. Y que él es feliz. Sí. Y él es feliz, yo lo veo feliz. Y cuando él está descompensado, él sabe que puede contar con su mamá, que si tiene que estar, como en algunas ocasiones en otro colegio, se estuvo descompensado y estuvo 1 hora y media en el piso, su mamá está al lado hasta que él decida pararse. Y seguimos adelante, y nos paramos y seguimos adelante. Y seguimos adelante, y así es. Eso. Evelyn, hermoso mensaje nos has dado. Espero que sirva, que ayude. Y gracias por estar en esta entrevista. Ha sido maravillosa. Y una vez más, creo que lo más importante es que nos demos cuenta que lo distinto de nuestros hijos los hace profundamente humanos. Bueno, Evelyn, la verdad es que este también ha sido, igual que los otros, un maravilloso capítulo lleno de aprendizaje. A veces pensamos que el sentido de la vida está en que las cosas resulten como esperamos, ¿cierto? Pero quizás hay experiencias que llegan precisamente para ir rompiendo esa ilusión, para enseñarnos justamente que no siempre podemos elegir todo aquello que ocurre, sí. Pero sí podemos elegir la manera en que abrimos el corazón frente a lo que nos está ocurriendo. Y tal vez comienza de esta manera algo distinto, una forma más consciente de amar, de acompañar y de habitar aquello que es realmente humano. Así que nuevamente gracias, Evelyn, por compartir tu historia con nosotros, porque cada relato que llega a este espacio nos va recordando que detrás de lo inesperado también pueden esconderse una profunda, pero profunda transformación. Sí. Y a quienes que nos están escuchando, que nos están viendo, quizás la vida no siempre viene a cumplir nuestros planes, expectativas, anhelos, deseos, sueños, ¿cierto? Pero a veces sí viene a mostrarnos parte de nosotros que aún no conocíamos. Sí. Así que les dejo la invitación para que nos escriban aquí abajo, nos digan nuevamente de dónde nos están viendo, de qué ciudad, país, la experiencia que ustedes tienen. Esto es tan distinto, tan humano, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias nuevamente, Evelyn. Muchas gracias a ti. Y fuerza, y gracias por el tremendo mensaje de fuerza que nos has dado. Gracias. Besitos, amigos. Que les vaya bien. Adiós. Chao, chao.